cabeza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Ha gastado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. ¡Dile, mala! Ya deja de pensar que deja de pensar es bueno. Tres cuadradas de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrite el solar. Dame una señal y pon frenos a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha gastado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha gastado el tiempo. Eres para mí. Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi, yo sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras para mí. Eres para mí. Desde el día en que te vi, desde el día en que te Eres vi, para yo mí. sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras para mí. Eres para mí. Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi, Eres para yo mí. sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras para mí. Eres para mí. Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi, yo sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras para mí. Tú eres para mí, yo soy para ti. Tú eres para mí, yo soy para ti. Tú eres 9 de la mañana, 6 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 5 décimas la temperatura. El cielo está mayormente nublado, la máxima para hoy 26 grados. Y recordamos nuestro WhatsApp, el 11 38 70 7485. Y estamos en YouTube, en nuestro streaming nacional AM870 en vivo. Bueno, y estamos con Jorge Manzanares Robles, que viene desde España. Él es doctor en farmacología y se desempeña en el área de neuropsicofarmacología transnacional, que forma parte de la red de investigación en atención primaria en adicciones del Ministerio de Salud, de Sanidad, perdón, de España, así se llama en ese país hermano. El tema, o uno de los temas, es el cannabis medicinal, medicamento o droga, y a propósito, pasamos, digamos, el aviso porque es importante. La gente está invitada justamente a esta charla, a esta ponencia, a esta exposición, cannabis, medicamento o droga, a cargo justamente del doctor Manzanares, que además, digamos, trabaja en la Universidad Miguel Hernández y en el Instituto de Neurociencias de España, que será mañana martes de 10 a 12, tomen nota, después lo vamos a repetir igual, en el Teatro del Hospital Borda, qué interesante, en el cuarto piso, en la calle Doctor Ramón Carrillo, 375 Cava. Reiteramos, en martes 9 de diciembre, de 10 a 12, Teatro del Hospital Borda, cuarto piso, Doctor Carrillo 375, Ciudad de Buenos Aires. Sí. Tengo 2 lugares más donde va a estar el doctor. Ok. El miércoles 10 en la Facultad de Medicina de la UBA y el jueves 11 en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Extraordinario, y le agradecemos su visita. Esta, digamos, charla de mañana la coordina Ricardo Corral y la modera Guillermo Dorado, quien lo acompañó pero no quiso aparecer en escena esta vez. Gracias por su visita, nos pone muy contentos, vemos que vino acompañado. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por recibirme aquí. Claro, no, gracias. Esta es una radio, hacemos un poquito de hablar, es una radio museo, este edificio, es una imitación de la BBC de Londres y cada estudio tiene un piano y tiene características que nos remontan también, ¿no?, a casi 100 años. La radio nació desde la Argentina, desde Buenos Aires, muy cerquita del Teatro Coliseo, la radio hacia el mundo, de los conocidos Los Locos de la Azotea, y esta radio conserva esa tradición. Aquí estuvo de Orson Welles, Edith Piaf y tantos otros, Nat King Cole, ¿no? Sí, y bueno, estamos orgullosos de formar parte de esta emisora y de tener visitas que nos prestigian como la suya. Doctor, cuéntenos por qué se ha puesto el eje o en debate el tema del cannabis medicinal. Arranquemos del principio. Bueno, es una pregunta un poco compleja. A ver. Vamos a ver, yo llevo trabajando con el cannabis, que no me gusta llamarle medicinal, desde hace unos 32 o 33 años, cuando nadie daba nada por el cannabis. El cannabis es una planta que tiene 120 cannabinoides, 300 a 400 terpenos, diterpenos y flavonoides, y los extractos del cannabis, pues desde un punto de vista farmacológico, no tienen mucho sentido. ¿Por qué no tienen mucho sentido? Pues porque hay muchos compuestos que primero no se conocen su efecto, de todos estos que he dicho, y en segundo lugar porque hay algunos que tienen incluso efectos antagónicos entre sí. ¿Por qué ha crecido la parte del cannabis medicinal? Bueno, ha crecido principalmente y motivado porque se empezó a trabajar con un compuesto que es el cannabidiol hace ya varios años, que resultó ser eficaz para tratar epilepsias refractarias como el síndrome de Dravet-Lennox-Gastaut. Estos primeros estudios se realizaron por el profesor Orrin Devinsky del Comprehensive Center for Epilepsy del NYU Langone Medical Center en Nueva York, donde yo he sido profesor adjunto de psiquiatría durante 10 años y vi el inicio de esos estudios. Muy limitados porque, aunque ese cannabidiol venía de un laboratorio inglés que fue comisionado hace ya casi 20 años por la Cámara de los Lores para la investigación en cannabinoides, pues el CBD o el cannabidiol estaba considerado un estupefaciente porque alguien, no vamos a entrar en esos detalles, a mediados de los años 70 lo colocó en la lista 1 de estupefacientes. Y entonces, pues toda América entera, de arriba abajo, pues lo consideró estupefaciente. Este punto nunca llegó en Europa. Y entonces se pudo investigar más rápido y mejor algunos de los que lo hicimos en esto. Ahí me surgen un par de preguntas. Venga. ¿Es un estupefaciente o no lo es? No lo es. Bien. 150.000% no lo es. Sin embargo, aquí en América se lo consideró así. Claro. Así se consideró hasta que pasó esto que estaba contando. Entonces se hizo un ensayo clínico con esos niños. Para que se hagan una idea, el síndrome de Dravet-Gastaut son epilepsias refractarias. Hay niños que llegan a tener hasta 300 ataques mensuales. Wow. No pueden ni estar escolarizados en algunos de ellos. Y con esto disminuyó de una manera drástica. Entonces, a partir ¿Con de el uso del cannabis? No. Ah. Con el uso del cannabidiol. Claro. Entonces, con el uso del cannabidiol solo y exclusivo cannabidiol. Entonces, montones de familias en todo el mundo, en toda América, querían también eso, pero el cannabidiol es muy caro. Entonces, no tenían acceso a él. Y empezaron a cultivar plantas que estaban modificadas genéticamente, en algunos casos por científicos israelíes, y crearon un aceite. Ese aceite lo crearon primero en Colorado, se llamaba aceite de Grace, y todo el mundo quería el aceite. ¿En los kibutzines fue creado? Fue creado creo que en Colorado por primera vez, que se llamó el aceite de Grace porque la niña se llamaba Grace. Entonces todo el mundo quería plantas de ese tipo. Pero esas plantas, con los extractos, tienen todos los productos que he dicho. Los otros. Y algunos no son buenos para eso.
Luego se empezó a pensar que iba a ser eficaz en todas las epilepsias refractarias. Y no era eficaz en todas las epilepsias refractarias. Lo era mucho en eso y en algunas epilepsias. Entonces hay una serie de confusiones. Entonces por eso ha crecido mucho. Y luego, pues aunque no me gusta mucho hablar de esto, tengo que hacerlo, pues hay una llamada político-económica. Entonces, para no hablar de Argentina y que luego me dejen salir del país y volver a entrar, pues puedo hablar de otros países como México, donde pues el presidente anterior metió la pata bastante. AMLO, ¿no? Sí, metió la pata bastante, presionado, puedo decir, por varios lobbies económicos importantes. Al decir que... Pues al decir que todo el mundo tenía derecho a consumir lo que le diera la gana, y lo aprobó Correcto. la Suprema Corte de la Nación. Nos va quedando conceptos claros. Tener una eminencia en la materia siempre es tan interesante, ¿no? Pero Entonces, sin embargo, quiero precisar una cosa. A ver. Quiero precisar una cosa. El THC, el tetrahidrocannabinol, que sí tiene acciones psicotomiméticas, es decir, puede producir delirios, alucinaciones Correcto. y otro montón de efectos secundarios, también tiene su lado terapéutico. Por ejemplo... Pues, por ejemplo, hay lados terapéuticos muy aprovechables y otros en los que no superan a las medicaciones que hay en la actualidad. Por ejemplo, es muy buen antiemético. ¿Qué significa? Para los vómitos y las náuseas. Correcto. Y en la Ley 212 del Estado de California, en 1996, creo que es, se aprobó precisamente en ese sentido. Pero hace más de 20 años que existe el Marinol y el Dronabinol, que son unas cápsulas de THC sintético que lo toman las personas, o lo pueden tomar las personas que tienen lo que se llamaba un síndrome de consunción, para estimular el apetito y particularmente para evitar los vómitos. Así se empezó a utilizar en aquel tiempo y se permitió el THC. Si el cannabis no es un estupefaciente, ¿qué es? No, el cannabis es un estupefaciente. Es que tenemos que precisar. A ver. Es muy importante. El cannabis es toda la planta con sus 600 productos. 600, sí. 400, 500 terpenos, diterpenos, flavonoides y 120 cannabinoides, más o menos. Sí. El THC sí es un estupefaciente. Correcto. Y le puedo demostrar montones de cosas de por qué es estupefaciente. Sí, si quiere se lo cuento. Y si no, pues me lo pregunta. No, eso está demostrado científicamente, es la línea que está demostrado científicamente. Perfecto. Hasta ahí estamos. El CBD no es un estupefaciente. No lo es. Y luego hay de los 120 cannabinoides que no se han estudiado todos bien, tienen diferentes propiedades no bien estudiadas todavía. El descubridor del THC y además del sistema cannabinoide endógeno, que fue el profesor Rafael Mechoulam, que ya murió, tenía una idea que yo discutía con él mucho, y no sé si él tiene razón, pero bueno, yo voy a decir que creo que la tengo yo, como farmacólogo, porque él era químico, muy bueno, yo creo que no sé si debió estar nominado para premio Nobel en algún momento, pues decía y hablaba de un efecto que conocen muchos cannabinólogos y defienden, yo no lo defiendo, que es el efecto entourage, que es que todo junto va a tener un efecto más completo. Y eso, para mí, farmacológicamente, es prácticamente una falacia, porque el THC y el CBD tienen acciones totalmente antagónicas. No tiene sentido utilizarlas al mismo tiempo. El primer producto que salió, que se llamó Sativex comercializado, era precisamente una proporción 1:1, porque pensaban que eso iba a ser mejor. Y se utiliza para tratar la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Ese fue el primer compuesto, Sativex. Esto es lo que hizo que la FDA lo cambiara de la lista 1 a la lista 5, que significa que, bueno, que tiene ciertas propiedades terapéuticas. Entonces ya no puede ser solo estupefaciente. No es solamente. Claro. Le hago una consulta, que acá en nuestro país se utiliza bastante el aceite de cannabis. Ya. Podemos decir que algunos son de dudosa procedencia, No otros no todos, por eso aclaro, algunos, y que sirven para el dolor de cabeza. Todo. ¿Eh? Bueno, perdón, no quiero interrumpir. No, que sirve para un montón de cosas. De más o menos como está haciendo, tenemos, por ejemplo... Entonces, ¿es cierto, no es cierto? Hay muchos que nos deben estar escuchando que a algunas personas les sirve para... De verdad que desconozco para qué se utiliza el CBD, porque se lo vende de esa manera.
Bueno, vamos a ver, que esa es una pregunta de respuesta larga que voy a intentar resumir. Los extractos de cannabis en aceite efectivamente son de dudosa procedencia porque muchos de las personas que los venden o las casas comerciales no tienen ni siquiera la tecnología analítica para saber la proporción de lo que están vendiendo. Esto, primer punto. Segundo punto, yo soy farmacólogo y farmacéutico. Entonces yo creo en las sustancias que han sido ensayadas por separado, por principios activos, en los que se ha comprobado su toxicidad, sus interacciones, que han sido aprobadas por la EMA o por la FDA, las dos agencias internacionales que aprueban los medicamentos. Correcto. Y que se venden en farmacia con prescripción facultativa informando a los médicos de lo que se trata, no de un extracto. Los extractos no se hacen ensayos clínicos con eso, porque hay 500 productos en el extracto de cannabis, Claro, o 600. Entonces, ¿cómo vamos a saber si alguna de sus propiedades terapéuticas o no terapéuticas se atribuye a eso? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene tantas acepciones y tantas cosas y puede producir tantos efectos secundarios que no están controlados en un aceite. Entonces, lo mejor es saber qué es lo que a uno le pasa. Me duele la pierna, me duele la cabeza, tengo migraña, tengo fibromialgia, tengo lo que sea, y ver de esos productos cuál podría ser mejor. Y entonces hacer primero un pequeño ensayo, normalmente se empiezan en ensayos en animales que modelen la enfermedad que se quiere tratar, y si son exitosos pasan a un ensayo abierto pequeño, y si el ensayo abierto es exitoso se pasa a un ensayo doble ciego con placebo, Claro. que de esa es la manera de averiguar las cosas y además probar la mejor eficacia de la forma farmacéutica, la mejor dosificación, probar las interacciones. Hay fármacos como el CBD que tiene un nivel de tolerabilidad y seguridad muy alto, pero que presenta muchas interacciones con fármacos que pueden tomar los pacientes. Con otros, Claro. aparte que Con tomamos, otros- combinados con otros, que no funcionan. Claro, eso lo saben cuando eso se estudia. Claro. Entonces, esto no son peras, manzanas, lechugas ni plátanos. Pero Esto es un fármaco. Esto es el- Entonces, como todos los fármacos, puede tener efectos terapéuticos y efectos nocivos. Y hay que estudiarlos. Y ahí entonces, aparece, perdón, ¿no? Porque aparece esta idea de, bueno, es más natural, entonces lo puedo tomar. Digo, en este mundo donde la idea siempre es, aparece toda una corriente que es no tomar tanta pastilla, no hacerle el juego a los laboratorios. Se entiende todas estas discusiones donde el debate está debate lleno de público. errores. No, hay un debate lleno de medias verdades y algunas cuantas mentiras, ¿no? Me lo ha puesto usted muy bien con ese comentario. Para el porque penalti. Bueno, este va a ser una goleada, la que voy a hacer ahora. El sistema cannabinoide, que es un sistema endógeno, que luego si quieren lo describo un poco más, es similar al sistema opioide que tenemos y que se descubrió mucho antes. ¿En qué década, perdón, para tener una idea? El opioide, Sí. bueno, el opioide empezó desde los chinos, 3000 años antes de Cristo, cuando lo quería. empezaron a fumar, pero los grandes cambios se produjeron en los años 70, 80, cuando ya se pasó, digamos, a... ¿Del opio a la amapola, por ejemplo? Sí, Claro, pero- el opio es el látex de la amapola. Correcto. Entonces, normalmente al alba se corta la corola de la amapola con una cuchilla, el látex es blanquecino y con el sol se va poniendo oscuro, y ese látex es el opio que se fuma. Entonces, si a usted le duele la rodilla muchísimo, como es natural, ¿por qué no tiene amapolas en casa y se toma el opio? O se lo Pues fuma. porque resulta que tiene, o se lo fuma, pues porque tiene morfina, tiene fentanilo, tiene Ah, ¿tiene calfentanilo. fentanilo? Claro, son derivados Fentanilo, opioides. todo derivado. No Concentrado. tiene fentanilo. Fentanilo es un derivado Es un sintético derivado. del opio. Claro. Tiene la morfina. El tiene- activo, ¿no? Cuando usted tiene tos, que toma codeína. Uy, ¿por qué no se fuma una pipa de opio? Es el mismo. Ya hacemos programa de radio. A que me ha salido la goleada. Claro, Es sí. el mismo recorrido tú. que el cannabis. Sí. Correcto, está muy bien. Y el cannabis tiene muy gráfica la explicación. 120 cannabinoides. El opio 120 tiene can- muchas menos productos. Ah, qué bárbaro. Porque todos los que le estoy contando son derivados. El fentanilo, que es una cosa
muy Sí, mal de uso farmacéutico. Claro. Nosotros tenemos una gran causa, usted habrá escuchado, Sí, de una cantidad de muertos a Sí. partir de una contaminación Claro, y lo de sé, un lo sé, procedimiento eso- de laboratorio. Eso donde dio hay la vuelta al detenidos. mundo, Dio pero la eso vuelta al fue mundo. eso fue por una discusión entre cárteles de drogas. Probablemente. No, probablemente no, Usted fue sabe. así, porque Ok. lo que hicieron fue mezclar fentanilo con cocaína. Ah, no, hay dos casos, perdón. El que Claro, usted ese se fue- refiere al de las Puerta 8, Porta. que fue una droga que se vendió. Puerta 8 es en el partido San Martín, uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, donde se produjo esto. Pero también en la industria farmacológica hubo un procedimiento ahora donde el dueño del laboratorio está preso por muertes En hospitales. En hospitales. Sí, bueno, pues eso lo tendría mal mantenido, estaría contaminado. Exactamente. Estaba Y las contaminado. relaciones políticas detrás de Sí, las claro, autorizaciones claro. de laboratorios. Bueno, además el fentanilo es más barato que la cocaína. Claro, pero además de un uso permanente Sí. para las anestesias, Bueno, pero el ¿no es cierto? fentanilo, a mí me entrevistaron una vez y me dijeron, ¿y usted lo quitaría? Digo, no, es fantástico. Los parches de fentanilo para los enfermos terminales, para enfermos con Claro. cáncer, que tienen dolor, es maravilloso. Pero eso es como todo, tiene que utilizarse bien. Bueno, lo que quiero decir es que el camino del opio, tú no le recomiendas a una persona que tenga amapolas en casa y que se fume el opio si tiene dolores. Bueno, pues esto es lo mismo que con el cannabis. El cannabis tenemos... De los 120 cannabinoides hay algunos que son neuroprotectores, que pueden proteger de la memoria, que pueden ayudar en muchas cosas, que están estudiándose de momento en modelos animales. Entonces es absurdo utilizar un extracto. Es absurdo farmacológicamente. Yo entiendo que hay veces que no hay más recursos. Yo hace algunos años conocí a la primera mujer cocinera que autorizó, que permitió la autorización, creo que en aquel momento estaba Macri, de que su hija, que tenía un síndrome de Dravet, pudiera tomar cannabidiol. Y fue a Perdón, verme. ¿el síndrome de Dravet qué es? Es el síndrome epiléptico pediátrico, Correcto. que es Correcto, el el que Dravet usted había Lennox explicado. Gastaut. Correcto. Sí, sí, Y fue muy entonces vino a verme a conocido. una charla que yo daba en Comodoro Rivadavia, que era abierta al público, y yo le dije, bueno, es que los extractos no me gustan. Bueno, ¿y yo qué hago con mi hija? Digo, bueno, pues yo entiendo que usted lo haga y que además mejore, porque algo mejorará, pero ¿qué tal si le pedimos al gobierno que sintetice esto, que no es muy caro? Porque muchos de los productos que se venden no vienen de la planta. Separar el cannabidiol de los 120 cannabinoides y de los otros es muy caro. Pero sintetizar cannabidiol, hacer cannabidiol sintético, es más accesible y además está exento de cualquier cosa. Por ejemplo, es el caso de algunos laboratorios, ¿no?, que lo hacen sintético y entonces está libre. Normalmente, internacionalmente, te dicen que tenga menos del 0,2% de THC para que esté exento de grandes efectos secundarios, pero se puede sintetizar. La tecnología que hay en todos los países, incluido Argentina, permite perfectamente que haya un laboratorio de síntesis que sintetice el cannabidiol y lo haga más accesible a la población. Yo le llegué a decir a esa señora que si fuera mi hija yo lo robaría. Bueno, muchos lo trajeron Antes- de otros países, Claro, ¿no? claro. Porque acá todavía Bueno, no se mire, hacía. yo le voy a decir una cosa. Aquí, yo hay amigos, no voy a decir de qué país para que tampoco me detengan, que tienen mucha permisividad con el cannabidiol y con el THC, aquí dentro de este continente, y no tienen acceso a ese producto puro para hacer estudios en modelos animales. Y se lo traigo yo en mi mochila, unos frasquitos así en polvo, que les dura mucho tiempo para que puedan hacer experimentación animal. Porque hay una cosa clara, si uno no experimenta, no aprende. Claro. Y primero tiene que hacerlo en animales y después en personas. Mi laboratorio hace eso, se llama neuropsicofarmacología translacional, porque pasa del ratón al hombre y del hombre al ratón. También medimos cosas en el cerebro y pasamos. Y luego hay otra cosa que las industrias que lo venden, no sé si es que no lo quieren conocer o no, pero todos estos productos naturales no tienen patente, no van a ganar dinero apenas. Sin embargo, con lo que sí que van a ganar dinero, y hay líneas de investigación en las grandes empresas multinacionales que no están difundiendo, pero que conozco, es en los productos que manipulan el sistema cannabinoide endógeno.
Nosotros tenemos un sistema que tiene 10 cannabinoides endógenos que producimos nosotros. Los más conocidos son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, pero hay más. Estos se unen a 2 tipos de receptores cannabinoides, el receptor CB1 y el receptor CB2. Y además hay 8 cannabinoides endógenos más. A lo largo de los últimos 20 años se han ido haciendo compuestos de uso experimental que inhiben la recaptación de esas sustancias en la neurona, que inhiben su síntesis, que inhiben su metabolización, y ahora se está experimentando y viendo que al manipular ese sistema cannabinoide parece que hay menos efectos secundarios y esas moléculas que son nuevas de síntesis sí son patentables y ganan dinero. Correcto. Nosotros acabamos de publicar un estudio durante 4 años de un compuesto nuevo que inhibe la recaptación de 2-araquidonilglicerol y hemos visto que tiene propiedades ansiolíticas, antidepresivas, que mejora los procesos de memoria y además reduce el consumo de alcohol en muchos patrones de consumo, en ratones. Ahora habría que ver su toxicidad, etcétera, y ver si eso podemos alcanzar el hacerlo en humanos. Con el CBD también lo hemos hecho durante casi 8 años y ya tenemos aprobado un ensayo clínico humano con CBD para ver si reduce el consumo de alcohol, con que lo haga un poco menos de lo que lo ha hecho en los ratones, ya estaríamos más que contentos. Y trabajamos en muchas áreas que tienen que ver con neuropsiquiatría. 9:30, estamos con el doctor Jorge Manzanares Robles, doctor en farmacología, bueno, un experto internacional que viene a dar una serie de charlas sobre cannabis medicinal, medicamento o droga. Después de las noticias conversamos un poquito más. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber